¿Cómo nosotros calculamos el TIR? Nosotros sabemos eh, que el BAN, ¿sí? El BAN es igual, ¿sí? El BAN, ¿sí? Es igual a la sumatoria de los flujos de efectivo al año cero, ¿sí? Menos la inversión, ¿sí? Y yo calculo los flujos de efectivos al año cero y el resto de la inversión. ¿Qué es el TIR? ¿Qué es la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno, como me indica, es una tasa de interés, ¿sí? ¿Qué es la tasa del proyecto? Yo les indiqué que la tasa interna del retorno, ¿sí? Va a ser igual cuando el BAN es igual a cero. Ahora bien, yo tengo tres flujos específicos, ¿sí? En mi problemática. Para calcular el BAN, ¿cómo yo calcularía el BAN con estos tres flujos? Esto sería igual a los 100.000, ¿sí? Sobre 1 más la tasa, que es del 40%, elevado a la 1, más los 200.000 sobre 1 más 0,4 dividido por elevado a la 2, más los 300.000 sobre 1 más 0,4 elevado a la 2. A la 3, que diga, elevado al cubo, ¿sí? Menos la inversión, que son de $350.000. De esa manera, chicos, yo calculo, ¿sí? El BAN. Ahora, la tasa interna de retorno me indica que yo tengo que encontrar una tasa. La TIR es una tasa de interés, donde yo voy a determinar. Para encontrar la TIR, la tasa interna de retorno, yo tengo que igualar el BAN a cero. Y voy a determinar la tasa interna de retorno. Automáticamente, la tasa pasa a convertirse en la tasa interna de retorno. La tasa de interés pasa automáticamente a convertirse en la tasa interna de retorno. Por ende, para calcular el BAN igual a cero va a ser igual, ¿sí? A los 100.000 sobre 1 más la tasa interna de retorno elevado a la 1, ¿sí? Más, ¿sí? Los 200.000 va a ser igual a 1 más la tasa interna de retorno elevado al cuadrado más los 300.000 sobre 1 más la tasa interna de retorno elevado al cubo igual a 350.000. ¿Sí? Y yo tengo que, ¿qué tengo aquí yo, chicos? Yo tengo una Una ecuación, ecuación. ¿sí? Con una incógnita, ¿sí? Ustedes matemáticamente pueden despejar, ¿sí? Esta incógnita que es el TIR, pero vemos que está medio complicado, ¿sí? Una de las formas, ¿sí? De determinar el valor de la tasa interna de retorno, ¿sí? Es dándole valores a la TIR, ¿sí? Y que se cumpla esta ecuación. Ejemplo, 0.35. Bueno, reemplazo 0.35. Si cumple mi ecuación, bueno, ese es el valor de la tasa interna de retorno. Y así nosotros íbamos tanteando, ¿sí? Y determinando el valor de la tasa interna de retorno.
porque vemos que esta es una ecuación bien complicada, ¿sí? Donde se podría resolver usando computadoras, ¿sí? Pero nosotros no teníamos a la mano computador, ¿sí? Y lo que hacíamos es al tanteo, dándole valores a la tasa interna de retorno para que se cumpla la ecuación, porque yo tengo una ecuación, ¿sí? Con una incógnita, ¿sí? Estamos, chicos. O sea, prácticamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? ¿Sí? ¿Qué me indica? Miren cómo yo la formulé. ¿Sí? Abro doble paréntesis. El primer paréntesis es para poner este 1 más i, que es 1 más 0.12%. Cierro paréntesis, elevado. ¿Cómo pongo el elevado? ¿Sí? Al 94. ¿Sí? Al 94 está mi teclado alfanumérico. ¿Sí? Y me va a servir para elevar a un número, ¿sí? Entre paréntesis siempre voy a poner, ¿sí? Siempre voy a digitar el exponente, que es P, que es 1 sobre 12, ¿sí? Cierro doble paréntesis, el primer paréntesis para el exponente, el segundo para toda la expresión, menos 1, ¿sí? Y me da, ¿sí? La tasa que está aquí, esta fórmula para determinar mi tasa efectiva mensual, ya está formulada en esta celda, ¿sí? Que es en la celda, ¿sí? M4. ¿Sí? La conversión de tasa. Ahora bien, vamos a ver qué me indican mis datos. Sí, mis datos, vamos a copiarlo tal y cual como está acá. Mister, una consulta. Dígame. Estaba viendo los apuntes y dentro de la conversión de tasas efectivas a efectivas, Ajá. eh, como no nos salía, y usted me dijo que tendría que ponerlo como numerador el uno, pero estaba viendo y eso se hace dependiendo cuál es la frecuencia más grande, ¿verdad? Exacto. Y en este caso, como estamos hablando que es anualmente, por eso es que se le hace este proceso. Claro, sí. Nosotros cuando convertíamos tasas efectivas, nosotros, cuando, no saber, nosotros, ¿qué me indica aquí la tasa? ¿Qué me indica la tasa? ¿O cuál es la tasa que yo voy a convertir? Yo voy a convertir de una tasa efectiva anual, la voy a llevar a una tasa efectiva mensual. ¿Sí? ¿Qué habíamos nosotros expresado cuando vimos conversión de tasas? Vimos que la I apóstrofe iba a ser la tasa con mayor frecuencia o la más grande, ¿sí? Si hablábamos empíricamente, la más grande, ¿sí? Y la I sin comita, ¿sí? Iba a ser la tasa efectiva, ¿sí? Más pequeña, ¿sí o no, chicos? Si lo vemos de esa manera, Sí. ¿sí? Entonces, en términos de proporcionalidad, años y meses, ¿quién es más grande? Años, Anual. ¿sí? Ujú. Anual. Entonces, esta iba a ser I commit, ¿sí? Entonces, ¿de cuál de las dos yo tengo el dato? Tengo el dato que es la I anual es el 12%, ¿sí? Entonces mi dato va a ser igual, o como me queda planteada en mi ecuación, me va a quedar, ¿sí? 0,12 va a ser igual, ¿sí? A 1 más I elevado a la 12 menos 1, ¿sí? Y entonces, si yo despejo I de toda esta ecuación, me va a quedar de esta manera. Me va a quedar I va a ser igual a 1 más 0.12 elevado a la 1/12 menos 1. Tal y cual como tenemos formulada en esta celda, ¿sí? Y determino el valor de la I mensual, que es 0.95%. Sí, chicos. Sí, sí, ya comprendí. ¿Sí?
Mister, una pregunta. Para hacer la fórmula, a mí me sale un saldo negativo. No me sale. En la computadora, lo que es el interés. Revisa bien. Quiero, a ver, otra vez te pongo la fórmula, ¿ya? A ver, mira. Y ahí está. Ahí tenemos nuestra fórmula. Yo pongo igual, abro doble paréntesis, ¿sí? Y expreso 1 más 0.12 o selecciona la celda del 12%, que es la L4, ¿sí? Cierro paréntesis, lo elevo, ¿sí? ¿Cómo lo elevo? Con al 94, ¿sí? Abro paréntesis, a la 1/12, ¿sí? A la 1/12, ¿sí? Cierro paréntesis, vuelvo a cerrar paréntesis, menos 1. Ahí ya me salió. Gracias. Sí, Sí. ya. Entonces, hasta aquí vamos, chicos. Sí, todo bien, mister. Ya. Ahora, puedo borrar esto que les hice de conversión de tasas. Entonces, vamos a nuestros flujos. Me dice, determine el BAN de un proyecto de inversión que requiere un desembolso inmediato de 10.800. Lo voy a poner negativo, chicos. ¿Sí? Y genera flujos mensuales durante 3 meses. Ojo, esto está en meses. ¿Sí? Tengo 4.000, 4.000 y 4.000. ¿Sí? Nosotros habíamos determinado el BAN, chicos, de dos maneras. ¿Sí? Primero la tasa del mercado, vamos nosotros a resolver, ¿sí? Cuando la tasa del mercado es de 12% anual, pero ya nosotros sabemos que como mi flujo está en meses, yo tengo que transformar la tasa a meses. Entonces, yo tengo que la tasa efectiva para el literal A va a ser del 0.95, ¿sí? por ciento mensual. Entonces, como está redondeado, y lo vamos a poner 0.95, ¿sí? Dos formas calculamos nosotros, ¿sí? El BAN, determinando cada flujo a valor presente, sumándolo y restando la inversión o calculándolo directamente. Vamos haciéndolo de las dos maneras. Vamos a calcular el valor presente de los flujos. ¿Cómo lo realizo? ¿Sí? Vamos a insertar funciones, ¿sí? Usadas recientemente, buscamos valor actual, seleccionamos, ¿sí? La tasa del 0.95 la voy a fijar con F4 para que no se mueva, ¿sí? El mes, que es 1, ¿sí? Y el flujo que es de 4.000, ¿sí? Me da 3.962,40. ¿Qué me quiere decir? Que este flujo de 4.000 que está en el primer mes, al mes 0, me va a equivaler a 3.962,40 a una tasa del 0.95%. ¿Sí? Como ya está formulado, lo que yo hago es arrastrar. Y me da los siguientes flujos a valor presente. ¿Sí? ¿Qué me indica mi fórmula del valor actual neto? Me dice la suma de los flujos de efectivos a valor presente. Entonces vamos a sumar. ¿Sí? Y me va a dar 11.000, ¿sí? 775,82. Entonces, me dice que a este flujo yo le voy a restar la inversión. En este caso se la voy a sumar porque mi inversión ya está negativa. Y me da un BAN de ¿cuánto? De $975,82. ¿Sí? Entonces, ¿a qué conclusión yo llego? Bueno,
llego a la conclusión, ¿sí? De que acepto el proyecto, ¿sí? Porque tengo un flujo positivo. Y vamos ahora a comparar con la tasa interna de retorno. Bueno, vamos a calcular, ¿sí? El BAN utilizando mi fórmula. ¿Cómo lo calculo? ¿Sí? Insertamos funciones, BNA, ¿sí? Que es el valor presente de todos los flujos, ¿sí? Tenemos la tasa mensual, los flujos mensuales, y me va a dar, ¿sí? 11.775,82 que coinciden con la sumatoria de los flujos de acá. Y lo que hago es a mi fórmula sumarle la inversión o restar. Y me da lo mismo, chicos. ¿Sí? $975,82. ¿Sí? Ahora, yo ya tomé una decisión con respecto a mi proyecto de inversión. Ya tomé solamente utilizando el BAM. Pero vamos a comprobarlo con la tasa interna de retorno. ¿Cómo calculo la tasa interna de retorno? ¿Sí? Me voy a insertar función, ¿sí? Usada recientemente y selecciono y busco la tasa interna de retorno. Acepto, ¿sí? Y en la tasa interna de retorno lo que voy a seleccionar son los flujos, ¿sí? Desde el mes 0 hasta el tercer mes, ¿sí? Pero identificando qué flujo es positivo y qué flujo es negativo. En este caso tengo que la inversión es negativa, menos 10.800 y el resto de flujos son positivos. Y tengo que mi tasa interna de retorno es del 5%. Vamos a ver si es verdad. Es del 5.46%. ¿Sí? Y se asienta, ¿sí? O afirmo mi conclusión con respecto al BAN. Nosotros, ¿qué habíamos tomado? ¿Qué conclusión habíamos llevado el día de ayer? Bueno, vamos a ver si se cumple. Nosotros habíamos concluido, ¿sí? Que cuando la tasa de mercado es mayor que la tasa interna de retorno, se rechaza. Vamos a comprobarlo. Nosotros tenemos la tasa de mercado, que es el 0.95%. ¿Esta tasa de mercado es mayor que la tasa interna de retorno, chicos? No. No. Entonces la tasa interna del mercado es menor, ¿sí?, que la tasa interna de retorno. Entonces, ¿a qué conclusión llego? ¿Acepto o rechazo? Bueno, aquí me indica que yo acepto. Porque la tasa de mercado es menor que la tasa interna de retorno. Entonces yo acepto mi proyecto de inversión. ¿Sí? Entonces, sí son valederas las conclusiones que nosotros llegamos, ¿sí?, el día de ayer. Bueno, vamos a calcular, ¿sí?, los tres bands, ¿sí? Porque me pide el ejercicio de calcular los tres valor actual neto, ¿sí? Vamos a calcularlo, porfa. Tenemos estos tres, tenemos y tenemos acá. Tenemos una tasa efectiva del 2.6% y tengo una tasa efectiva, tasa de mercado, ¿sí?, del 4.62, ¿sí? Tengo el valor actual neto, ¿sí?, que me indica ¿sí? Y me va a indicar, a ver, vamos a hacerlo de la siguiente manera. A ver. Ya. Entonces vamos a hacerlo este de aquí acá. Sí, y este lo vamos a hacer acá. Sí, entonces tengo la tasa efectiva del 2.66% mensual. Sí, tengo
La tasa, vamos a... La tasa es del 2.60. La fijo con F4. ¿Sí? 1 y los 4000. 800. Calculo. Y me da, sí, 603,2. Y tengo un van positivo. Vamos con el tercer. Acá tengo una tasa de 4.62. Sí. Tengo acá la fijo. Sí. Y me da 170. ¿Sí? Si se dan cuenta que cada vez, sí, que yo me voy acercando, sí, la tasa de mercado, sí, a la tasa interna de retorno, vemos que va disminuyendo. Va disminuyendo el retorno del efectivo que yo voy obteniendo. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido una tasa mensual? Déjame copiar. Aquí vamos a ponerlo, vamos a jugar del 85%, tampoco del 95%, 5.72. Ya. Sí, si yo convierto esta tasa efectiva del 95% anual, me da una tasa mensual del 5.72. Y vemos que esta tasa de mercado es mayor que la tasa interna de retorno. ¿Sí? Que es del 5.46. Como es mayor, ¿qué va a pasar? Se rechaza, ¿sí? Mi proyecto de inversión. Ya lo comprobamos con el BAN, me dio un BAN negativo. ¿Sí? Como me dio un BAN negativo, yo estoy rechazando, ¿sí? Mi proyecto. ¿Sí? En este caso no es porque yo tengo una tasa del 72%.